este tipo de personas o grupos de personas que nos gobiernan en estos niveles educativos, gubernamentales, médicos, etcétera, ¿serán conscientes de lo que están haciendo y lo hacen por este sentido de poder? ¿Estamos hablando de personas que son conscientes o también son inconscientes de esta fuerza? Y esta pregunta es: ¿el mundo estaría dirigido entonces por seres que son conscientes del daño que están haciendo y lo quieren hacer por alguna extraña razón que no alcanzamos a comprender? ¿O acaso es el propio inconsciente colectivo, la propia obscuridad de cada uno de nosotros, de nuestra propia inconsciencia, que se manifiesta en el colectivo y en el individuo con ese tipo de personas que están en el poder? Entonces, yo digo, y eso fue la conclusión a la que yo llegué, y es que yo me di cuenta que para poder, y va a sonar muy trillado, como estas frases de que el amor todo lo cura, y suena muy trillado, pero yo digo, bueno, para mí, ¿cuál es la solución? Pues siempre vamos a decir lo mismo: es trabajar en uno mismo, es trabajar en mí. Y si yo cambio, yo siento que entonces puedo cambiar al colectivo. Cualquier revolución que se haga y que se haya hecho a lo largo de la historia, lo único que ha logrado es generar otros sistemas que vuelven a ser totalitarios. Yo creo que es un problema más de cada uno de nosotros, de entendernos y trabajar en nosotros mismos, como lo hizo Krishnamurti, como lo hicieron los grandes maestros. Entonces siento que la única manera de librarnos de eso, que para mí es innegable, es primero liberarnos del gran tirano que es nuestra propia ignorancia. Creo que también es algo muy importante el platicar y decirles que porque hoy prácticamente hablamos de 1984, pero como dice Master Iván, si conocen otras películas, otros libros que quieren que hablemos aquí y que tienden a hablar de estas bases, ¿no? Para entender cómo funciona un estado totalitario. Y algo muy interesante del estado totalitario es que, como decía Master Iván, o sea, lo más importante es el colectivo. El individuo no se quiere tomar tanto en cuenta porque se sabe que el individuo pues va a poder tener ideas subversivas. En cambio el colectivo, pues mejor darles religión, darles equipos de fútbol, darles una nación, todo el entretenimiento. Yo me copo en 4 dientes. Y que todo el mundo entre a ese colectivo, ¿no? Claro. Porque no les va a interesar realmente que alguien individualmente crea algo, sino no. Aquí están las reglas. Tú le vas a este o le vas a este, y si le vas a este está bien, y tus enemigos van a ser estos, ¿no? Y eso pasa en cualquier equipo de fútbol y en cualquier cosa. El precio de la cordura es la sumisión. Y creo que eso es muy interesante, porque el sistema totalitario te va a decir: si tú quieres ser cuerdo en esta sociedad y quieres pertenecer al colectivo y que el colectivo te vea como cuerdo, tienes que ser sumiso. Si eres rebelde, ya no estás siendo cuerdo y ya te van a convertir en un loco. Pues tiene que ver con todo esto que platicamos acerca de cómo los seres humanos no estamos siendo gobernados. Tenemos más bien un gobierno, o el gobierno totalitario existe porque nosotros no nos podemos gobernar a nosotros mismos. Y eso también es muy interesante, ¿no? El hecho de que tú no te puedas gobernar en tu vida, lo que sucede de acuerdo a este libro es que se van a crear gobiernos totalitarios que te van a gobernar porque tú no te puedes gobernar a ti mismo. Y esa es una gran clave y es algo que nos puede poner a pensar si estamos en un régimen totalitario, que cada quien lo decida. Pero eso te va a ayudar a decir, bueno, entonces tal vez sea momento de que yo me empiece a gobernar a mí mismo, ¿no? Empiece a trabajar en mí, a ver qué me gusta, a dónde quiero enfocar mi atención, mi energía, y de ahí determinar y ver y experimentar, y te vas a dar cuenta que pues realmente esos regímenes están ahí porque uno mismo los ha proyectado, porque los necesita, ¿no? Este tema en particular tiende a tocar fibras muy sensibles y se vuelve por ahí, de repente nos puede despertar una cierta incomodidad hacia una de estas fibras que tiene que ver con nuestra capacidad también de unirnos como pueblo, de unirnos como una sociedad, pero como hemos estado expresando, para poder entender este tipo de unión primero tenemos que unificarnos nosotros, como bien se ha estado expresando, ya que mientras no hagamos esto vamos a seguir proyectando hacia el exterior todo este tipo de formas de separación en donde las cosas están divididas en clases, categorías, valores y todo tipo de nomenclaturas
que van a representar siempre esa proyección de separación interna. Es importante señalar que no es un tema nuevo, lo estamos apenas tal vez abordando mucho aquí en las redes, o estamos apenas tocándolo o dándonos el valor para tocarlo, pero es algo que viene de mucho tiempo atrás. El poder es algo que se ha estado persiguiendo desde hace mucho tiempo, ya hay gente que ya lo ha alcanzado y con creces, ¿no? Y ha logrado que esa cúspide suba a unos niveles inimaginables. Entonces tampoco se trata igual de generar una revolución ahí a ciegas, ni tampoco recurrir a la violencia para cambiar estos sistemas. Yo creo que ahora la revolución en efecto es una cuestión interior, es una cuestión de la revolución del pensamiento. Por ahí esta frase me recuerda mucho a la película de Vanilla Sky, que también es muy buena, que bueno, su versión original se llamó Abre los ojos, en donde nos habla precisamente del despertar, el despertar a nuestro poder personal, el despertar a la divinidad que somos, al control de nuestra propia experiencia, que a fin de cuentas creo que es hacia donde vamos todos. Algo que está pasando muchísimo ahorita es esta sociedad hipervigilada, que primero se va a generar un problema, como el enemigo, ya sea un país, un equipo de fútbol, alguien que piense diferente a ti, alguien que vaya en contra del sistema, el enemigo. Luego viene la solución, ¿no? Bueno, la reacción, perdón. Problem, reaction, solution, ¿no? Exacto, me estaba faltando el problema, reacción, y entonces es, no, es que estamos teniendo muchas diferencias, muchos pleitos, vamos a poner una solución. Y la solución puede ser, por ejemplo, una sociedad hipervigilada, una sociedad de un gobierno totalitario, unificado en el mundo, una sola religión, un solo pensamiento, una sola educación, una sola moneda, etcétera, ¿no? Entonces, y me gusta mucho que la solución que se plantea aquí, trabajar con uno mismo, porque entonces no importa cuántos sistemas allá afuera estén como estén, si tú reincorporas tu propio poder, ¿cómo se llaman? Empoderamiento. Si tú te empoderas de ti misma o de ti mismo, porque piensas, porque tienes el valor de decir voy a pensar, y encuentras en el mundo, porque muchas personas en el mundo estamos queriendo pensar por cuenta propia, es decir, no creer la versión oficial, y sí sacar nuestra propia conclusión. No se trata de ser, ¿cómo le llaman esto? Contreras a lo burro, ¿no? Sino decir, a ver, me están diciendo que esto es así, lo voy a investigar. Algo que yo aprendo mucho aquí en Códigos, ¿no? A ver, vamos a investigarlo. Yo pienso esto, los demás piensan esto, pero no te cases con ninguna versión. O sea, sí cuesta un poquito de trabajo ponerse a investigar, pero eso es despertar la conciencia.